Filipenses capítulo 1, del 21 al 26. Pues para mí, vivir significa vivir para Cristo, y morir es aún mejor. Pues si vivo, puedo realizar más labor fructífera para Cristo. Así que realmente no sé qué es mejor. Estoy dividido entre dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí, pero por el bien de ustedes es mejor que siga viviendo. Al estar consciente de esto, estoy convencido de que seguiré con vida para continuar ayudándolos a todos ustedes a crecer y a experimentar la alegría de su fe. Y cuando vuelva tendrán más razones todavía para sentirse orgulloso en Cristo Jesús de lo que Él está haciendo por medio de mí. Palabra de Dios en la Nueva Traducción Viviente. Vivir o morir. Vivir o morir. Es un dilema que todos los seres humanos tenemos que afrontar. Y un dilema que el apóstol Pablo ahí en esa carta de Filipenses está afrontando. Un dilema que no solamente está reservado para el momento en que nos encontremos en el lecho terminal de enfermedad o nuestra vida, sino que vivir o morir es un asunto que tenemos que afrontar todos los días de nuestra vida. Porque vivir es más que respirar. Vivir es más que caminar, más que comer y más que dormir. Vivir es mucho más que el funcionamiento natural de los procesos biológicos que nos mantienen funcionando. Y también morir es mucho más que la culminación de esos procesos. Hablamos de vivir y de morir como la elección continua que nosotros debemos hacer todos los días de nuestra existencia. Cuando la vida está definida solamente por lo pasajero, por lo finito, por lo que la corriente pervertida y distorsionada de estos tiempos define como lo valioso, la muerte acecha, escondida detrás del engaño y detrás de lo falso. Por eso es interesante observar en estos días que nosotros vivimos, que nos han hecho creer que si estamos conectados 24 horas al día y 7 días a la semana por las redes sociales del Facebook y de todas las otras que hay, y por el teléfono celular, que si no estamos conectados 24 horas al día y 7 días a la semana es porque no existimos. Y nos sentimos valorados por la cantidad de amigos y amigas que tenemos en nuestras listas y por la cantidad de gente que nos piden ser sus amigos y amigas y por la cantidad de contactos, aunque sean solamente nombres y solamente imágenes, a veces de gente que usted no sabe ni quiénes son, sin ninguna cercanía real a nuestro corazón, sin ningún sentido de intimidad, sin ningún compromiso real con el bienestar de esa persona o recíproco de esa persona con nosotros. Sin embargo, pensamos que estar conectados es sinónimo de vivir. Y cuando se nos daña el teléfono o la computadora, sentimos que queremos morir.
para alguna gente, porque la vida se acabó, o nos parece que la vida está por terminar. Pero vivir o morir también es una elección. Y puede haber gente ahora mismo aquí en este recinto con un teléfono en la mano, que si lo tiene no debería estar utilizándolo. A menos que sea para comunicarle a alguien lo que yo estoy diciendo desde aquí del púlpito. Es que usted está tan entusiasmado con lo que oye, déjame decirle esto a fulano de tal. Recuerde que de aquí yo lo veo todo. No soy Dios, pero lo veo todo. Vivir o morir es también una elección que está en la capacidad de todos nosotros poder tomar. No podemos escoger cuántos años vamos a vivir, pero sí podemos escoger cuál es la dirección o la orientación que va a tener nuestra vida. Eso sí lo podemos escoger. Dios le prometió a un pueblo llamado Israel un punto de llegada, un lugar hacia el cual dijo que iban a ir. El pueblo de Israel en el libro del Deuteronomio fue confrontado en ese peregrinaje hacia ese lugar con ese dilema de escoger entre la vida y la muerte. Dios le hizo provisión de una ley escrita, revelada en la montaña por el profeta Moisés, para que esa ley le diera directrices, que se convirtiera en una especie de mapa de cómo poder llegar y alcanzar lo que Él les había prometido. No solamente la generación que vio la ley y la conoció, sino las generaciones también futuras. Pero la decisión de vivir o de morir estaba en las manos del pueblo. Y Deuteronomio capítulo 30, versículo 15 dice, Dios hablando del pueblo: hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y que cumplas sus mandamientos, preceptos y leyes. Así vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que vas a tomar posesión. Significa esto, hermanos y hermanas, que esta jornada hacia la tierra prometida por Dios al pueblo sería continuamente confrontado con el desafío de tomar las decisiones adecuadas que pudieran adelantar la propuesta de Dios, que implicaría no solamente vida para ellos, sino también vida para las futuras generaciones. Pero también la muerte estaba presente como posibilidad a ser elegida. Escojan la vida o la muerte, dice el profeta. La inseguridad, la desconfianza, la rebeldía y la desesperación llevaron al pueblo a errar y equivocarse como consecuencia de tener que afrontar las consecuencias de haber escogido fuera y contrario a la agenda de Dios. Algunos dicen que de Egipto a la tierra de Canaán no era tan lejos nada, que pudieron haber llegado mucho antes. Pero como tantas veces en el camino escogieron mal y se equivocaron, esas malas decisiones atrasaron su llegada al lugar que Dios les había prometido. Cuando nosotros elegimos en base a la inseguridad, cuando pesa más lo que otros piensan que lo que nos dicta el Espíritu Santo a través de nuestra conciencia y de nuestro corazón, cuando la soberbia se apodera de nuestras actitudes y nuestro proceder, entonces, hermano y hermana, la sombra de la muerte comienza a apoderarse de nuestros escenarios de vida y también de las posibilidades de nuestro futuro. Vivir o morir
es una decisión que tomamos todos los días de nuestra existencia. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, esa lógica de la vida y de la muerte es totalmente transformada. Porque Jesús va a comenzar a decir algo que parece no tener mucho sentido, pero que dentro de la lógica de la fe y de la vida cristiana tiene todo el sentido. Y Jesús comienza a decir algo que para vivir hay que morir. Y que no se puede vivir si no hemos muerto primero. Obviamente ese planteamiento de Jesús lo hace con referencia a otros aspectos de la vida, pero es igual importante. Y esto Jesús lo pudo afirmar porque en Jesús mismo el asunto de vivir y morir cobraron dimensiones totalmente diferentes y nuevas. En otras palabras, que Jesús no se aferró a aquellas cosas que pudieran implicar una buena vida o lo que estaba definido en el tiempo de él como vivir, que Jesús hizo todo lo contrario a lo que en ese tiempo se definía como lo que era realmente vivir. Y desde su llegada al mundo que nos hablan los evangelios, desde su nacimiento en Galilea, que era tierra de marginados y pobres, desde haber nacido en un pesebre en Belén, desde haber vivido junto a su familia y haber caminado precisamente entre lugares no deseados y haber contactado a gente no deseada, y que esa vida de Jesús precisamente se convirtiera en un modelo de vida de lo que significa seguirlo en el camino. Con esa definición Jesús transformó completamente lo que significa vivir. Porque ya en el ministerio, en la vida de Jesús, vivir no significa ganar y apropiarme de todas aquellas cosas que me puedan beneficiar solamente a mí, sino que vivir significa invertir y vaciar la vida en favor de otros. Vivir significa tomar como agenda principal de la vida la causa, la necesidad y la vida de los demás. Vivir significa entregarse de manera comprometida al bienestar de otros. Por lo tanto, Jesús redefine lo que significa vivir y le da un nuevo giro al término y a la palabra. El apóstol Pablo recibe esa tradición de Jesús. Y si alguien tenía razones para poder defender que había vivido, es el apóstol Pablo. No solamente por haber sido un ciudadano destacado en conocimiento, en herramientas, en vivencias, en poder y en prestigio, sino porque el apóstol Pablo ya había alcanzado todas las cosas que un ser humano en ese tiempo pudiera querer tener para poder decir y afirmar que había vivido, que su vida tenía sentido, que tenía prestigio, que tenía notoriedad, que tenía significado, que tenía valor. Sin embargo, el apóstol Pablo tuvo un encuentro que transformó su pensamiento y su entendimiento sobre lo que era vivir. Y ese encuentro lo tuvo de frente con el Jesús de los evangelios y con el Cristo del camino. Y ese encuentro no hizo otra cosa que abrirle al apóstol Pablo sus ojos a otro entendimiento sobre la vida, a otra forma de mirar y considerar la realidad, a otra manera de sentir, a otra manera de invertir sus capacidades, sus recursos y su tiempo. En otras palabras, el apóstol Pablo chocó con la figura de Jesús, chocó con la figura del Cristo, y ese choque le provocó al apóstol la necesidad de tener que cambiar y enmendar la vida que tenía hasta el momento. Ese choque lo puso en otro contexto y en otro escenario muy distinto al que él había conocido y él había vivido. Por lo tanto, no nos debe sorprender que diga el apóstol Pablo ahí mismo en el libro de los Filipenses que todo el prestigio que tenía, que toda la importancia que había podido ganar a través de su vida,
que todos los logros que pudo haber tenido, dice él, todo eso he puesto como basura para ganarme a Cristo. Todo eso lo he puesto como desperdicio para adelantar la causa de Cristo. Por lo tanto, ahora en la vida del apóstol Pablo, vivir tiene otro significado y morir también tiene otras implicaciones muy distintas. Y por eso, frente a un dilema que a nosotros nos causa ansiedad, nos causa preocupación, ante un dilema como lo es vivir y morir, donde todos estamos preocupados del día y el momento en que nos va a llegar la muerte, y hacemos todo lo posible para alargar y evitar que ese momento llegue, Pablo va a mirar esa realidad desde esa óptica del encuentro con Cristo, y eso ciertamente va a hacer toda la diferencia en lo que significa para él la vida. Por eso va a decir el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir significa Cristo. Para mí el estar vivo y el tener vida significa Cristo. Lo cual implica que toda su vida ahora está referida a ese Jesús de los Evangelios. Que toda su vida está referida a ese Jesús del cual les describí hace un rato, y sobre el cual él va a decir ahí mismo en Filipenses capítulo 2, que el sentir nuestro sea el de Cristo, que no se aferró al prestigio y al poder, que no tomó el ser igual a Dios como cosa a la que agarrarse, sino que se despojó a sí mismo, se vació a sí mismo y se dio en amor y en entrega por la humanidad. Y por esa entrega de Cristo a la humanidad es que estamos tú y yo aquí hoy en este lugar, adorando, alabando y bendiciendo su nombre. Eso implica, hermanos y hermanas, que ha habido una muerte en el apóstol Pablo, que ha muerto a una forma y manera de vivir, que ha muerto a una forma y manera de ver la vida, y que Cristo ha traído todo un nuevo entendimiento, una nueva visión, una nueva sensibilidad a su vida. Y le ha dado nuevos ojos para contemplar la realidad. Por lo tanto, vivir y decir que vivir es Cristo significa que la presencia de Dios en la vida del creyente convierte lo estéril en fértil, convierte lo marginal en piedra angular. Se puede decir que cuando se sintoniza la vida con el proyecto de Dios, con el llamado de Dios, se abandona una vida en la que los días y las horas se desperdician para colocar la totalidad de lo que somos al servicio del prójimo, al servicio del reino de Dios y al servicio del Señor, que es lo que Él espera de nosotros. Significa que muriendo a esa forma de vida, abrazamos una vida mucho más poderosa, mucho más extraordinaria, mucho más gloriosa, mucho más abarcadora. Y solamente así, hermanos y hermanas, es que perdemos ese sentido, ese sentimiento que muchas veces tenemos de que tan solo estamos existiendo, tan solo estamos durando y alargando los días hasta que nos llegue el final. Y hay quien su vida simplemente transcurre, y hay quienes su vida simplemente pasa y no pasa nada más, porque sienten realmente que no hay nada en su vida que les dé sentido, que les dé la pasión y la motivación para poder continuar viviendo. Y hay quien está vivo biológicamente, pero no ha tenido conciencia de que espiritualmente y en otras maneras
La muerte está arropando su ánimo, su ser y su vitalidad. Hay quien está esperando el día en que alguien se apiade de ellos o de ellas para que los saque de una nube gris y los lleve a un mejor lugar. Pero quiero que sepan esta mañana que la vida en Cristo hace eso posible en nuestra vida. Que la plenitud y la gracia de Cristo en el corazón y la decisión de que nuestra vida esté definida por Cristo, por el Jesús de los Evangelios, le da otro sentido y otra visión a nuestra realidad y nos da otras posibilidades de vida muy distintas a esa vida que simplemente transcurre y que pasa sin saber qué pasó. Y hay tres cosas que el apóstol Pablo menciona ahí que son fundamentales. Que cuando Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, lo que significa es que ha puesto al centro de su vida y de su voluntad la misión de Dios, el proyecto de Dios y el propósito de Dios. Significa que Pablo ha abandonado todo ese sentido de prestigio, de poder y de importancia y ha puesto todos sus recursos y toda su vida al servicio de la misión de Dios. Ha puesto todos sus recursos y capacidades al servicio de la vida de otros. Y déjeme decirle algo, Pablo no está escribiendo estas cosas desde la comodidad de su casa, lo está haciendo desde la cárcel, lo está haciendo desde el sufrimiento y desde el oprobio, lo está haciendo desde el dolor. Y es maravilloso saber cuánta gente desde la cárcel ha hecho tantas cosas significativas. Que la cárcel, la tragedia, el dolor, el sufrimiento les ha servido para abrir su reflexión y su pensamiento. Y en vez de estar lamentándose y sufriendo en ese cuadro, se han convertido en gente que ha producido cosas que han bendecido a otros. Solamente menciono a uno, el pastor Dietrich Bonhoeffer, pastor alemán encarcelado en medio del tiempo de los nazis, y desde la cárcel produjo los documentos más extraordinarios sobre la teología, sobre la vida de la iglesia y otros temas adicionales. Y Pablo desde el dolor, desde el sufrimiento y desde el encierro, está diciendo que su vida es Cristo. ¿Ah? Que su vida es Cristo. Quiere decir que afirmar que vivir es Cristo no significa que no pasemos por el momento difícil. Quiere decir que afirmar que la vida es Cristo no significa que van a venir tiempos duros y dolorosos, que va a venir enfermedad, que va a llegar el cáncer o el diagnóstico adverso, que va a haber situaciones difíciles en la vida de familia. Lo que significa vivir es Cristo, es que aún desde esas realidades y contextos de oprobio y de sufrimiento, usted va a tener bien claro en quién usted ha creído, usted va a tener bien claro en su corazón cuál es su fe y hacia dónde la fe orienta su vida, que siempre es hacia la esperanza en ese Cristo, en ese Señor, en ese Dios de la vida. Eso es lo que significa. Significa que aún desde la experiencia más terrible, usted puede mirar con esperanza, porque sabe que el centro de su vida está regida por aquel que ha vencido todas las circunstancias, todo el dolor y toda la muerte. Pero vivir es Cristo también significa que hay que tener el valor y la valentía para poder atender y afrontar la tarea que nos corresponde. Fíjense que Pablo está en la cárcel no porque se haya portado mal, no porque haya cometido alguna fechoría. Pablo está en la cárcel por haber asumido la causa precisamente de Cristo. Por lo tanto, vivir es Cristo, lo que significa es estar dispuesto a correr los riesgos que vivir esa fe implica en nuestra vida. Vivir es Cristo implica tener el coraje y la valentía
para poder afrontar los desafíos de vivir esa fe, los desafíos de vivir y de practicar esa experiencia encontrada en el Señor. Por lo tanto, Pablo está dando un testimonio desde el mismo medio del dolor y de la muerte, y está afirmando que para él todo eso tiene todo el sentido del mundo. Si lee Filipenses, porque ha servido no para callar la voz del reino de Dios, no para apagar la luz de Dios, no para apaciguar el movimiento de la fe, sino todo lo contrario, ha servido para fortalecer, ha servido para adelantar la causa del Evangelio, ha servido para continuar predicando y comunicando las buenas nuevas de la palabra de Dios. Y en tercer lugar, importante que afirma el texto, en ese vivir como significando Cristo para Pablo, está diciendo y asumiendo el seguimiento de Cristo hasta las últimas consecuencias. En otras palabras, está tan compenetrada su vida con el proyecto de Dios que hasta morir es una ganancia. Que hasta que su vida se termine no significa nada por lo cual tener ansiedad y preocupación, porque él sabe que su vida está garantizada en la presencia de Dios. Él sabe que su bienestar más allá de la muerte está garantizado en la presencia de Dios. Él sabe que ningún poder terrenal puede quitarle lo que Dios le ha dado en Cristo. Él sabe que ni la muerte, ni la vida, ni principado, ni potestades, ni peligro, ni hambre, ni cuchillo, ni ninguna cosa lo puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y él sabe que ha sido vinculado de manera permanente con esa gracia y ese amor de Dios. Y que ninguna cosa lo puede separar de eso. Por lo tanto, está dispuesto a asumir ese compromiso con Dios hasta las últimas consecuencias. Vivir o morir, ese es el dilema. Vivir o morir, esa es la decisión. ¿Cuál es la vida que nosotros escogemos? ¿Cuál es la muerte que nosotros escogemos? ¿Cuál es la vida que queremos tener? Si es vida simplemente en su dimensión biológica, de levantarnos, de existir, de comer, de dormir, de caminar, de manera rutinaria, de manera automática, sin que nada pase. O si es una vida como la que eligió el apóstol Pablo como resultado de su encuentro con Cristo. Una vida orientada hacia Cristo, una vida orientada hacia los demás, una vida orientada hacia la misión, hacia el trabajo, hacia la obra de Dios, hacia el bienestar de otros. Y mire qué maravilloso se ve eso en Pablo, que él dice, mira, lo mejor es que yo me muera. Lo dice ahí. Porque si me muero se acabaron los sufrimientos, los dolores, y yo sé para dónde voy y que mi vida está garantizada en el futuro. Pero mira lo que dice, pero es mejor que me quede aquí, porque aún hay gente que necesita de mí, porque todavía puedo hacerle bien a otros, porque todavía faltan personas por comunicarles esta verdad, este evangelio, esta buena nueva. Y pudiéndome morir, prefiero quedarme aquí. Y qué bueno sería si nosotros tuviéramos ese mismo espíritu. Qué bueno sería si nosotros, pudiendo escaparnos y alejarnos y distanciarnos del compromiso con los demás, tomáramos la decisión de decir, yo prefiero quedarme, yo prefiero servir, yo prefiero trabajar, yo prefiero ayudar,
Yo prefiero entregar y dar mi vida por la causa de otros y por la causa del Evangelio. Porque no necesariamente es que nos querramos morir, pero hay gente que se esconde, que se aleja, que se va. Hay gente que dice conmigo no cuente. Hay otros que dicen no tengo tiempo, es que no puedo, es que es imposible, es que son demasiadas las demandas, que es demasiada cargada la agenda que tengo. Y dígame si esa no es otra forma de escoger alejarnos y escaparnos antes que afrontar el reclamo que Dios pone ante nosotros. Necesitamos, hermanos y hermanas, como dice Deuteronomio, escoger la vida. Necesitamos afirmarnos en vivir. Y ese vivir no es solamente vivir, sino honrar la vida. Honrar la vida. Y honramos la vida sirviendo a Dios. Honramos la vida dándole todo nuestro corazón, nuestras capacidades al servicio de los demás. Honramos la vida poniéndonos en la disposición de que Dios nos siga utilizando y siga cumpliendo su propósito a través de nosotros. De esa manera se vence la muerte, de esa manera se supera la inercia que nos detiene, de esa forma se vive con sentido, dirección y de continuidad. ¿Qué es para ti vivir en esta mañana? ¿Qué significa estar vivo para ti hoy? Permita al Señor que podamos llegar a esa afirmación del apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo, y toda mi vida está orientada y movida por esa realidad, y todas mis acciones, mis decisiones, mis compromisos están movidas por esa realidad. Que podamos llegar a decir eso, a creerlo, a confesarlo con nuestros labios. Cierre sus ojos por un momento para orar. Y si alguien en esta mañana quiere entregarle su corazón y su vida al Señor, entendiendo que es la mejor manera de vencer la muerte, de vencer el desánimo, de vencer todo aquello que nos separa de la agenda de vida de Dios, yo quiero pedirte en esta mañana, a diferencia de otros domingos, si quieres entregarle tu vida al Señor, que ahí donde estás levantes tu mano y vamos a orar contigo. Si quieres afirmar esa verdad y poder sentir en tu corazón que para ti el vivir realmente es Cristo y todo lo que Él significa, este llamado y esta invitación es para ti. Si es así, levanta tu mano y luego la bajas y yo voy a orar contigo. Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Alguien más hace esa afirmación de fe? Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Bendito el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Qué bueno, Señor, tú eres. Bendito el nombre del Señor. Me acompañan a orar. Dios te bendiga allá arriba. Oremos por nuestros hermanos y hermanas que están en la mirada del Señor.
Señor, te alabamos y te damos gracias, porque en esta mañana reafirmamos la necesidad que tenemos de vivir para ti, que nos movemos, Señor, tanto en el sinsentido, que nuestra vida se mueve tanto, Dios, en los vacíos, en lo efímero, en lo superficial. Pero tenemos necesidad, Señor, de algo más profundo en nuestro corazón. Tenemos necesidad de encontrar algo, Señor, mucho más trascendente en nuestra vida. Y sabemos, Señor, que ese eres tú. Bendito el nombre del Señor. Queremos encontrarnos contigo. Queremos afirmar, Señor, que nuestra vida, Señor, tiene sentido y dirección en ti. Por eso te pedimos por estos que han levantado su mano, que en esta mañana entregan su corazón y su vida, Señor amado, en una afirmación de fe ante ti, queriéndote decir, Señor, que su vida sea guiada y orientada, Señor amado, por tus propósitos y por tu proyecto. Señor, concédeles y dale, oh Dios, esa vida abundante que llena el corazón y la mente, Señor. Afírmalos en esa verdad de tu amor y de tu gracia. Afírmalos, oh Dios, en esa experiencia de caminar contigo y de afirmar su vida, tu vida en ellos, tu imagen en ellos. En tus manos ponemos, Señor, a estos hermanos y hermanas, pidiéndote, Señor, que tu gracia continúe iluminando sus vidas y su camino. Gracias te damos, en el nombre de tu Hijo poderoso Jesús oramos. Amén. Amén, amén.